aquí, Señor amado, para que nos hables, nos bendigas. Que la gracia tuya en esta hora, Señor, sea ayudándonos y ministrando nuestra vida. Que podamos comprender claramente la palabra tuya, Señor, y sobre todo que la podamos aplicar con fuerza, con poder de lo alto, Señor, en nuestra vida diaria. Oramos a ti, en el dulce y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hoy vamos a meditar, a reflexionar sobre, vamos a ver si alcanzamos con 3 versículos, un poquito más largo, ¿no? Hoy el tema para esta noche es: ser tentado no es pecar. Yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno recordar eso. Ser tentado no es pecar. Por supuesto, no quiere decir que nos vamos a exponer a la tentación, porque puede pecar. Esa es la idea que queremos compartir esta noche. Recordemos que el contexto inmediato aquí en 1 Corintios capítulo 10, donde venimos estudiando ya por varias semanas este precioso libro de la palabra del Señor para edificar la iglesia, edificar a los discípulos de Cristo, viene hablando el apóstol Pablo de los hermanos de la iglesia de Corinto. Y el contexto inmediato es que él está hablando acerca de la idolatría a la cual ellos estaban expuestos, o podían caer en tentación, ser atraídos o seducidos, o ceder a la cultura imperante en medio de la ciudad en aquellos días. Solo para recordar, la definición de idolatría es adorar, reverenciar o adorar un ídolo o a los ídolos. No es lo mismo que adorar que idolatrar. Solamente adoramos a Dios. Pero cuando se trata de dioses con minúscula o de cualquier otra figura o cualquier otra cosa, nos referimos específicamente a ídolos, ya sea la forma o imagen que éstas tengan. Y estas sí son idolatradas. A Dios no lo idolatramos porque Dios no es hecho por manos de hombres. Dios no es hecho o no es el resultado de la imaginación de un ser humano. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, donde hoy vamos a concentrarnos, los versos 12 al 14, básicamente lo que el apóstol Pablo está marcando, quiere insistir, quiere preparar nuestra mente y nuestro corazón, es justamente que no caigamos básicamente en ninguna forma de idolatría, ¿no? Hemos sido creados para adorar a Dios, hemos sido creados para la alabanza y la gloria de Dios, hemos sido creados por amor al nombre de Dios, más que por amor a nosotros mismos. Las teologías y doctrinas modernas dicen que tú eres el centro del mundo, tú eres el centro del corazón de Dios, tú eres el centro del universo. Eso es una herejía, eso es una mentira. Eso se llama egocentrismo, eso se llama humanismo, ¿verdad? Pero eso no es una teocracia. Nosotros hemos sido diseñados para vivir en teocracia, para vivir en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos para Dios, que Dios es el centro de nuestra vida, que Dios todo lo que hace lo hace para Él, por Él, para su honra y su gloria, ¿no? Eso es muy importante, hermano, porque cuando nosotros quedamos mal, Dios nunca queda mal. Nosotros hemos quedado mal, nada más. Pero a Dios no le pasó nada, ¿no? Si usted se porta mal, si usted peca, a Dios no le pasó nada. ¿A quién le pasó todo? A mí, que yo pequé, ¿no? Es interesante, estaba escuchando un teólogo y un erudito muy bueno en este tiempo, y él decía pues que a Dios, ¿verdad?, no le podemos alegrar el corazón, ¿no? Últimamente yo he escuchado eso, ¿no? Que sí, que a Dios hay que alegrarle el corazón, que a Dios hay que darle gozo. Usted no le puede aumentar a Dios ni una milésima del gozo que Él ya tiene. Dios es feliz y está gozoso si usted vive, muere, come o no come,
¿verdad? Peca o no peca, el gozo del Señor no cambia. Por eso el gozo del Señor puede ser nuestra fortaleza. Por eso es que Él puede darnos gozo. Nosotros no le damos gozo a Dios. Dios es eterno en gozo. Dios es infinito en gozo. ¿Qué gozo le podemos dar nosotros? ¿Ya? Lo podemos agradar, que es diferente, pero nosotros no podemos agregar ningún gozo a Dios. Muy importante eso, hermanos, saber y conocer nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace, lo hace para su honra y su gloria. Volvemos a lo mismo. En 1 Corintios capítulo 10, versos 12 al 14, el contexto aquí sigue hablando el apóstol Pablo de la idolatría. Esta advertencia, esta amonestación, esta precaución, esta protección que Dios quiere darnos a nosotros. Un creyente puede caer en idolatría aun cuando esté adorando a Dios, por supuesto. De hecho, pasó con el pueblo de Israel. Adorando a Dios, cayeron en idolatría. ¿Recuerdan el becerrito de oro? ¿Ah? Y así, hay muchas cosas que es muy fácil, especialmente en el contexto de que está aquí hablando el apóstol Pablo, por la influencia cultural, que uno pueda realmente irse en la dirección que al Señor no le agrada. Dice 1 Corintios capítulo 10, versos 12 al 14. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo sé que ustedes han escuchado 1001 veces este versículo. Y realmente es un versículo de prevención, de precaución, ¿verdad? Para no pecar o no caer en pecado. Verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, y este versículo va junto, va pegado a todo el capítulo 10. Todo el capítulo 10 hasta el verso 11 nos vienen hablando de idolatría. Y a partir del verso 12, incluyendo hasta el verso 14, todavía nos siguen hablando de idolatría. La mayor parte de la gente, cuando ve este versículo 13, lo deja a un lado el concepto de la idolatría. Y la idolatría, como vamos a ver esta noche, simplemente usando el contexto, hermano, de la palabra del Señor, es la que nos empuja a caer. La idolatría, vamos a decirlo así, es como que dice la madre del cordero, es la madre de todo pecado. Cuando nosotros ponemos a algo o a alguien en el centro de nuestra vida que no es Dios, pecamos, y todo lo demás, como un efecto dominó, empieza a caer también en nuestra vida en el mismo rango de pecado. Cuando dice el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, el verso 13 es la base para huir de la idolatría. Y nosotros volvemos a Éxodo capítulo 30, ¿verdad? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento? Que no nos hagamos imagen ni semejanza, ¿verdad? De nada de lo que está en el cielo ni en la tierra. Que no hagamos ninguna imagen, ninguna semejanza, ¿verdad? Para adorarla, para reverenciarla, para venerarla. Eso, cualquier cosa, miren, vivimos en un mundo de decepción y todas las decepciones nacen en la idolatría. Todas las decepciones de nuestra alma nacen en la idolatría. Cuando usted adora a Dios, ¿verdad? Y aunque no se cumpla lo que usted quiere de Dios, a menos que lo esté idolatrando a Dios, entonces usted no va a tener ningún problema. No va a tener ningún problema. Así que es tan importante este versículo conectarlo, hermanos, ¿verdad? Con el verso 12 y con el verso 14. El verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Y el verso 14, por tanto, amados míos, esta es una súplica muy amorosa, huid de la idolatría. Entonces, hoy vamos a concentrarnos, tratar de concentrarnos, porque hay mucho material esta noche, espero que alcancemos, ¿no? En este pasaje tenemos tres partes bien marcadas y culminantes del problema de la idolatría, en la que no solo nos
no solo que los inconversos lo tenían, sino que aquí está hablando a creyentes. Pregunta, ¿un creyente puede caer en idolatría? Sí, no debería, pero puede. No debe, pero puede caer. Ocurrió con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y puede ocurrir en la iglesia del Señor Jesucristo hoy día. El lenguaje es conclusivo y determinante aquí en estos versos 12 al 14. Estas cosas pueden pasarle a cualquiera. Nadie, absolutamente nadie, está excluido, ni siquiera el apóstol Pedro, ¿no? Ni siquiera cuando, después que el Señor lo probó, me amas, me amas, me amas, más adelante tuvo tremendo conflicto, ¿verdad?, con el apóstol Pablo. Tanto así que el apóstol Pablo tuvo que llamarle la atención y tuvieron un conflicto, ¿no? Entonces, y eso fue porque se estaba desviando, ¿no? El apóstol Pedro empezó a judaizar a los gentiles, que dicho sea de paso es otra cosita que tenemos aquí, ¿verdad?, en el mundo moderno, de la iglesia moderna, de la iglesia contemporánea, ¿verdad? Se está tratando de judaizar a la iglesia evangélica, ¿no? Se están tratando de traer todas las cosas mesiánicas o mesianismo, como se llama. Entonces ya pronto vas a tener que tener velas en tu casa, ¿verdad? Vas a tener que, a lo mejor vas a tener que matar un corderito, ¿no? Ojalá que no. Ahora, estas cosas pueden pasarle a cualquiera, repito, y deben tomarse con las precauciones debidas. Ese es el tono que mantiene el apóstol Pablo. Él le dijo al joven ministro Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ahora le está diciendo a la iglesia, cuídense, hermanos, tengan cuidado de ustedes mismos, no vayan a caer en la trampa. Así que para empezar ya estamos avisados con este pasaje. El solo pasaje nos da una advertencia. Estamos avisados para estar alertas. Entonces, en primer lugar vamos a ver el verso 12. La presunción de la autoconfianza es peligrosa. La presunción de la autoconfianza es peligrosa. Otra vez, volvemos. En nuestro mundo secular, en el mundo pagano, en el mundo donde desenvolvemos en el diario vivir, se nos enseña que debemos tener autoconfianza. ¿Interesante? Pero Dios dice que la autoconfianza es idolatría y que la autoconfianza te puede hacer fácilmente caer en pecado. ¿Por qué? Porque tú confías en ti mismo en vez de confiar en la fuerza y el poder de Dios, en vez de confiar en la sabiduría eterna de la palabra de Dios, del Dios Altísimo, que te da toda la estrategia, todos los recursos, todo el poder para no caer en pecado o específicamente aquí, como dice, no en idolatría. Como dice el dicho secular, no hay que jugar con fuego porque uno se quema. ¿Han escuchado decir eso? No hay que jugar con fuego porque uno se quema. Y es interesante que los paganos mundanos saben esto y de igual manera no aprenden, se siguen quemando. Te dan el consejo, ¿verdad? Como el doctor, ¿no? Cuando tú tienes problemas porque fumas, ¿no? Porque los cristianos pues, no hacemos eso, somos templo del Espíritu Santo, no le metemos vicio al cuerpo, ¿no? Pero tú vas al doctor, y el doctor, ¿verdad?, con un cigarro en la mano te dice, mire, su problema es que usted fuma, deje de fumar, y él está tirándote el humo en la cara. Bueno, así es cuando uno no tiene a Cristo. Pero a veces, curiosamente y lamentablemente, ocurre que los creyentes hacen lo mismo que los paganos. Te dicen y te advierten, mira, no hagas tal cosa, y ellos lo están haciendo. Pablo está lidiando con hermanos que están predicando en cuanto a la santidad, que están predicando en cuanto a la adoración, que están hablando de rendir sus vidas al Señor, que están hablando de ser separados del pecado y del mundo, ¿ah? Sin embargo, ¿ah?, vemos aquí en esta iglesia, ¿ah?, que están haciendo qué cosa. Se está introduciendo una forma o varias formas de idolatría que necesitan la llamada de atención del Señor. Ahora, ¿saben por qué los paganos, las personas inconversas, los incrédulos, la gente mundana no puede practicar lo que predica? Cuando dice, ¿verdad?, que no hay que jugar con fuego, pues ellos se queman. Bueno, porque no pueden aprender, no tienen la mente de Cristo para hacerlo,
les está velado, están ciegos y viven en tinieblas, y porque no tienen el poder de Cristo para hacerlo. Ahora, el apóstol Pablo aquí le está hablando a la iglesia, le está hablando a los discípulos de Cristo, le está hablando a los creyentes que sí tienen a Cristo, que sí tienen el poder de Dios, que sí tienen la palabra del Señor y que van a poder entonces no quemarse. ¿Ah? Eso no quiere decir que deben jugar con fuego, pero si les toca estar expuestos frente al fuego, entonces pues vamos a saber qué hacer. 1 Corintios verso 12, 1 Corintios 10, 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire. Y este mirar no es así como, mira qué bonito que está, ¿no? Es pon toda tu atención lo más serio posible. Mira esto con un cuidado único, exclusivo. Aprende lo bueno y lo malo de esto. Saca tus lecciones, quiere decir, mira, ¿verdad? Que no caiga. Mire que él no caiga. Ahora, es fácil mirar que otro no caiga. Es fácil decirle a otro, ¿verdad? Sí, y sinceramente, no, mira, te vas a caer. Pero cuando uno, ¿verdad? Está a punto de caerse, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno dice? No. Yo estoy tomando un riesgo calculado. ¿Verdad? ¿Ya? Interesante, ¿no? Pero cuando hay otro que te mira, no, cuidado, te vas a caer. No, y te va a pasar esto, y te da una lista grande. Pero cuando tú lo haces, no te preocupes. Todo está bien. Yo sé dónde estoy pisando. He tomado mis precauciones. ¿Qué dice aquí? El que piense que está firme, mire que no caiga. ¿No? Entonces aquí la palabra pensar, ¿sí ve? Dice, así que el que piensa, aquí la palabra pensar lleva la idea de lo que, en el original griego, lo que a uno le parece. Hasta donde uno sabe que tiene una idea o un concepto realmente falso de sí mismo. En otras palabras, Pablo, exacto, que eso lo cree. Pablo le está diciendo, miren, ustedes piensan que todo está bien, pero yo, guiado por el Espíritu Santo, les digo que no todo está bien. Ustedes piensan que no van a caer, pero sí pueden caer. Ustedes están muy confiados en sí mismos, ¿ya? Pero no se confíen en sí mismos. Nadie que se confíe en sí mismo ha podido tener éxito. Nadie que ha confiado en sí mismo se ha podido parar firme ante el diablo, ante el mundo y ante el pecado y tener victoria. No, pero es que la Biblia dice, mira, la Biblia dice que nosotros vamos de victoria en victoria. Yo he escuchado eso, ¿han escuchado eso? No, hermano, nosotros vamos de victoria, somos victoriosos, vamos de victoria en victoria. Sí, pero lee bien el contexto de lo que dice ahí. Tú no puedes tener victoria si no es Cristo el que te da la victoria. Si tú estás pensando, ¿verdad?, que estás firme, no es Cristo el que te va a dar la victoria. Tenlo por seguro que tú vas a caer. Lo que está diciendo aquí. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Piensen en esto, amados hermanos. Si Adán y Eva, que nunca habían pecado, que estaban en un lugar perfecto y sin corrupción y sin pecado como fue el jardín del Edén, que tenían una buena relación con Dios, que ni él ni ella tenían para dónde mirar como para caer en adulterio, fornicar o alguna cosa así, ¿ya?, que nunca habían pecado, que estaban viviendo en la época de la inocencia, porque no había entrado todavía el pecado. Pecaron. ¿No les parece que tenemos que tener cuidado? O sea, cuando alguien piensa, no, yo conozco la Biblia, no, yo tengo 40 años en el Señor, no, yo oro duro todos los días. Yo me paso 1 o 2 horas orando todos los días, me paso 1 o 2 horas estudiando la Biblia. Yo soy evangelista, yo soy misionero, yo doy de mis bienes y soy generoso y amo al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón. Mira, con todo eso igual puedes caer. Porque no depende de lo que tú haces,
sino de quien sabes que no eres y de lo que sabes quién es Dios y qué Él puede hacer por ti. Y eso es una gran diferencia. Una gran diferencia. Ahora, con todo lo que pasó con Adán y Eva, ¿ustedes creen que nosotros podríamos caer? Ellos estando en tan buen ambiente, y en el ambiente que nosotros estamos acá, y en el ambiente del cual está hablando el apóstol Pablo ahí, ¿ustedes creen que no pueden caer? Claro que sí, claro que sí. ¿Ah? Es como ahora con el COVID, ¿verdad? No, yo estoy vacunado, ¿sí? Vacunado y todo, 1, 2, hasta 3 veces, igual te va a dar. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan bien, ¿ah? Aquello que nos parece más seguro resulta ser lo más inseguro. Lo único seguro es Cristo, hermano, y su palabra. Si algo nosotros aprendemos cuando miramos a la cruz es a no confiar en nosotros mismos. Porque si pudiéramos confiar en nosotros mismos, entonces Cristo nos hubiese dicho, ¿sabes qué? Anda a la cruz y muere tú por ti mismo. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Pero Cristo solamente Él siendo Dios, sin pecado, Él podía confiar en sí mismo y aún así se sometió al Padre. Señor, que se haga lo que tú quieres, más no lo que yo quiero. O sea, ni siquiera Cristo, teniendo la actitud perfecta de sumisión y dependencia, ni siquiera Él confió en eso. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Ya vimos a Adán y Eva, ahora estamos viendo a Cristo. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Puedo confiar algo en mí mismo como nos dicen allá afuera? No, es que si tú quieres realizarte, tienes que confiar en ti mismo. Mírate al espejo cuando te levantas y dices, hoy voy a tener un día de éxito. De hecho, hay pastores que andan diciendo esta tontería, diciéndole a la gente. Cuando el único espejo que nosotros tenemos es la palabra del Señor. Y cuando yo voy a la palabra del Señor, el Señor me dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, y me dice una y otra vez. Entonces, la idea aquí apunta a que pongamos nuestra mente en una forma de pensar. Dios quiere que pensemos que no estamos tan firmes para sentirnos tan confiados que no podemos caer en algún momento. Pastor, pero eso como muy negativo. Eso no... Me voy a ir de esta iglesia porque hay otras que piensan más positivo. Yo te voy a decir, en el mundo que estamos actual, ser negativo es ser positivo. Si no, mira tu test de COVID. ¿Verdad que es bueno tener negativo? Ahora, estas son paradojas que nosotros vemos que el mundo no puede entender. Este es el lenguaje de Dios. Y aquí tenemos un lenguaje perfecto, ¿verdad? Cuando la gente cree que tú seas positivo, pero en realidad, si tú eres negativo, tienes mucha más actitud de prevención que el que está positivo. No, a mí no me va a pasar nada. No, yo voy a triunfar. No, yo voy a solucionar mi problema. No, todo va a pasar. No, todo se va a mejorar. Y desde que comenzó la humanidad, sí, tenemos más edificios, tenemos más carros. Ya salió el último carro. ¿Sí vieron el último carro de la Ford? El de baterías. 425 o 65 millas, ¿verdad? Con una sola carga de 2 horas. ¡Wow! No vamos a hacer propaganda de la marca para que no haya problema. ¿Y? ¿Eso quiere decir que no te vas a matar en un accidente? ¿Eso quiere decir que no se te puede incendiar el carro? ¿Eso quiere decir que no te van a poner un ticket si no vas a alta velocidad? O sea, esas quimeras, ¿verdad?, que nos empiezan a decir con la cuestión moderna, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Simplemente la Biblia nos dice que en los últimos tiempos la maldad aumentará a un nivel tecnológico que tú no vas a tener control. Es impresionante, ¿no? Y de hecho lo es. De hecho lo es. Ok, no podemos sentirnos en esto muy seguros, debemos tener cuidado, está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, dice pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Porque este versículo está como, suena bonito, sí, no debemos confiar en nosotros mismos. Y la gente lo agarra como muy así diplomático, muy a la ligera, muy festivamente.
Pero este versículo te está advirtiendo y te está dando las precauciones para evitarte las cosas más peligrosas que pueden ocurrir en tu relación con el Señor. Te está previniendo que no vayas a caer en eso. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 8, verso 2. Esto ya lo leímos antes, pero hoy día lo leemos. Mira, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Qué decía el versículo? El que piensa estar firme. O sea, entonces dice el verso 2 aquí de 1 Corintios 8. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada cómo debe hacerlo. O sea, si yo creo que sé mucho y yo creo que me la sé toda y creo que yo le puedo ganar al pecado, bueno, aquí dice la Biblia, bueno, no sabes realmente. Tu propia vida y tu propio testimonio dicen que no sabes, ¿no? Que has aprendido algo, pero no sabes como Dios sabe y no te puedes confiar. Porque así como el diablo es diablo, también por viejo es diablo. Y te va a inventar alguna trampita, ¿verdad? Y de hecho, nosotros mismos nos hacemos trampa. Nosotros somos, a veces, no quiero decir, voy a decir esto con cuidado, no lo repitan. A veces nosotros somos más astutos que el diablo, con nosotros mismos. El diablo tiene sus padrones, ¿verdad? Para tentarnos. Pero como vamos a ver esta noche, muchas veces nuestros padrones le pueden ganar al diablo y el diablo los usa para nosotros, con nuestro propio impulso, hacernos caer. Nosotros mismos nos hacemos la trampa, nosotros mismos nos ponemos en la posición, mira, nos ponemos en la posición para caer. El diablo, en ese sentido, es más astuto, ¿no? Se anda cuidando. Pero nosotros creemos que somos más inteligentes a veces que el mismo diablo, ¿no? Proverbios 16, 18, mira lo que dice. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú piensas que estás firme, es cuando estás más débil. Ahora sí, yo voy a ser un cristiano victorioso. ¿No lo serás? Sí. Proverbios 18. No, 16, 18, al revés. 16, 18. Proverbios 28, 14, mira lo que dice. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Ah? O sea, cuando tú piensas que estás seguro, cuando tú piensas que está toda la cosa bien bajo control, exactamente ahí es donde hay más inseguridad y ahí es donde menos control tú tienes de tu propia vida. Mateo verso 26, 41. Que dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, este versículo va perfecto con la enseñanza del Señor Jesús, que nos dijo que debíamos orar, ¿verdad? Para que el Señor nos librara del mal y no entráramos o no cayéramos en tentación. ¿Recuerdan? ¿No? Eso es Padre Nuestro, ¿no? Bueno, ¿sí? Por eso es que debemos orar, ¿no? Nuestras oraciones siempre deben ir, como dijimos el domingo pasado, acompañadas de gratitud por lo que sea, pero también deben ir acompañadas de pedir la protección de Dios con respecto al mal o al malo, que también puede ser traducido así, o la tentación, ¿no? La oración hace ese trabajo, nos ayuda a entrar en ese trabajo de no confiar en nosotros mismos. Mire, cuando usted ora al Señor, usted ya ahí de partida está diciendo no solamente que cree en Dios, sino que no cree en usted. El que no ora, cree en sí mismo. Claro, está diciendo yo no necesito a Dios. Yo puedo solo, exacto. Pero el que ora está diciendo, no, Señor, yo no puedo, ayúdame. Dependemos de Él. Señor, dependo de ti. Exacto, por eso voy a ti. Entonces, esas cosas que nosotros sabemos podemos soltarlas delante del Señor, ¿no? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y vamos a hablar un poquito más de esto, ¿no? Cuando tú oras, tu carne, ¿qué pasa con tu carne? ¿Sigue siendo débil? Sí, sigue siendo débil. Sigue siendo más débil todavía. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo oro, la someto.
está sometida ahora, ¿no? ¿A qué? Al control del Espíritu de Dios en mi vida. Estoy rindiéndola, la estoy sujetando, la estoy obligando. Y esto es parte de nuestro trabajo diario. Si usted no está peleando muchas veces la gente habla de esto, ¿no? Sí, que tenemos que conquistar el terreno, que tenemos que conquistar el país, que tenemos que ganar esta ciudad para Cristo, y tenemos que poner nuestros pies y hacer territorialidad. ¿He escuchado hablar de eso? ¿No? Y ganar esta ciudad para Cristo. Y bueno, y la pregunta, y ya el territorio de tu corazón, de tu concupiscencia, de tus debilidades, ya fue dominado, ya está la bandera de Cristo ahí, ¿ya? Entonces queremos conquistar los reinos sin conquistar el corazón, ¿no? En realidad no hemos sido llamados a eso, ¿no? ¿Ya? Si tú lees Efesios capítulo 6, que habla de principalidad, no dice que tú tienes que ir a pelear, a andar peleando y ocupar el resto de tu vida en eso. ¿Ah? Es muy interesante. Nuestro trabajo, ¿verdad?, es predicar el Evangelio. No andar echando fuera demonios, no andarle quitando tierras al diablo. ¿Ya? Entonces porque ya algunos se han hecho ya realtos espirituales, pues, ¿no? Son realtos espirituales, ¿verdad? Que no andan vendiendo y comprando propiedades para Dios. Pero su corazón sigue vendido al mundo y al paganismo y a lo secular, ¿no? Y están haciendo cosas que no están en la palabra. No, pero pastor, en el Antiguo Testamento Dios le prometió la tierra prometida y echó a los filisteos, y echó a los saduceos, y echó a este y echó a este otro. Sí, pero cuidado. Eso fue exactamente así. Ahí no podemos hacer una alegoría espiritual de eso, porque eso es una forma equivocada de interpretar la Biblia. ¿Ya? Eso que pasó en el Antiguo Testamento no es algo que nosotros tenemos que hacer hoy. Porque entonces sería bien fácil evangelizar. A ver, hermanos, vamos a hacer un círculo a esta ciudad. Todos los cristianos unámonos y démosle un círculo aquí a esta cuadra. Vamos a orar y aquí todos se van a convertir. Sería bien muy fácil conquistar una cuadra para Cristo, una ciudad para Cristo. ¿Ya? No, pero pastor, ¿se acuerda? Pastor, no se hereje. Aquí lo voy a agarrar. ¿Se acuerda cuando conquistaron Jericó? Tenemos que hacer lo mismo. ¿Ya? Y esa experiencia que ocurrió una sola vez en la historia de la vida del pueblo de Dios, ¿es algo que tiene que repetirse? No es algo que tiene que repetirse, no es lo que la Biblia nos enseña. ¿Ya? Dios sabe exactamente qué ciudad, ¿verdad?, Él la tiene para Cristo. Ahora, es interesante porque muchas ciudades fueron ganadas para Europa, por ejemplo. Pensemos en Europa. Europa está perdida, pero Europa fue la cuna del evangelismo y de las misiones. Entonces, ¿qué pasó ahí con los realtos espirituales que conquistaron, ¿no?, a Europa para Cristo? Después de 500 años no hay nada. Las iglesias son discotecas. Las iglesias son bares ahora. De hecho, hay un par de iglesias que son centros de satanismo. Hay una iglesia que está hecha para adorar al diablo. Entonces, ¿cómo me dices que si eso era de Dios, cómo es que el diablo se lo quitó a Dios? Algo no cuadra ahí. Bueno, pues eso es un tema diferente que vamos a ver después. Entonces, hermanos, no debemos ser ingenuos e ignorantes de nuestras debilidades morales, espirituales y carnales. Mientras estemos en este cuerpo, hay una lucha en la que cada día hay que tener una victoria. Cada día tenemos que tener esa victoria. Cuando la Escritura dice, aquí en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, se refiere a eso. Mira tu vida y cada día asegúrate de no caer. Esa es tu batalla. ¿No? Tú tienes una batalla, ¿verdad?, entre la carne, que es débil, y el espíritu, que está siendo llenado por el Espíritu de Cristo por medio de la palabra. Tú eres un hombre nuevo y tu trabajo es estar ocupado en mostrar al hombre nuevo y que ese hombre nuevo viva para la gloria de Dios, que no se confíe en sí mismo, que cada día, hasta que el Señor venga o te lleve a su presencia,
tú le estés ganando esa batalla, estés en victoria. Esa es la verdadera victoria en victoria, la cual, o de triunfo en triunfo, de la cual el Señor nos habla, ¿no? No andar conquistando reinos y países por ahí, que por ahí, no es bíblico, no es bíblico, ¿no? ¿Ah? Que esa es la guerra espiritual que los lunes con el pastor John estábamos estudiando también, en tener esa constante lucha Personal, personal. claro, ¿no? Esa es tu verdadera batalla. Que el Espíritu Santo siga morando en nosotros. Así es, así es. Lo demás es un desperdicio de energía, créame, ¿no? Y es algo que el diablo está tomando y entreteniendo a las iglesias hoy día y haciéndoles creer que si hacen eso, entonces pues la gente se va a convertir a Cristo. Una cosa es que la gente venga a la iglesia y le caigamos bien a los inconversos, y otra cosa es que la gente se convierta a Cristo y Dios diga, me complazco en lo que está pasando en la vida de esta persona. Ok, la segunda cosa, y es la que del verso 13, creo que vamos bien con el tiempo. No hay excusa para impedir que uno peque. ¿Ok? La primera idea fue, la presunción de la autoconfianza es peligrosa. La segunda idea es, no hay excusa para impedir que uno peque. No hay excusa. Ni una sola, ni una chiquitita, ni grande tampoco. De ningún porte, no hay. Uno de los problemas más graves que vemos en el ser humano es aceptar su propia responsabilidad. Desde el Edén, empezamos echándole la culpa a alguien, ¿no? Eva le echó la culpa al diablo, ¿no? Y Adán le echó la culpa a Eva, y así sucesivamente para adelante hasta el día de hoy. Entonces, somos muy buenos para aceptar la responsabilidad de los elogios de lo bueno, pero muy malos para aceptar las consecuencias y responsabilidades de lo malo. Y la palabra del Señor nos enseña que primero, si vamos a realmente ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, tenemos que aceptar nuestra responsabilidad por nuestro pecado, ¿no? Yo soy pecador, punto. Yo he pecado. ¿Recuerdan ustedes lo que le dijo el profeta Natán a David cuando pecó? Él le echó una historia, un cuento, ¿verdad? Guiado por el Señor, de los corderitos, ¿no? ¿Y qué tú harías si esta persona solamente tenía un corderito, ¿verdad? Y vino y se lo mató y se lo comió? Y, no, esa persona es digna de ser muerta. Bueno, ese eres tú, le dice el profeta. Y el profeta le agrega ahí de parte del Señor. El Señor dice, arrepiéntete de tu pecado, reconoce que has pecado, dale gloria a Dios reconociendo tu pecado con nombre y apellido. Es decir, que has pecado y que has fornicado con una mujer que no es la tuya, Betsabé. Dice, dale la gloria a Dios con el pecado. O sea, cuando uno llega a entender realmente que uno vive para Dios, aún confesar el pecado es algo que glorifica a Dios. No me malentiendan, no es que el pecado glorifica a Dios. No. Pero confesar el pecado glorifica a Dios. Aceptamos nuestra responsabilidad, nos humillamos delante del Señor. Y siempre hay consecuencias, como en el caso de la vida del rey David. Verso 23, ahora sí, dice, me encanta que empieza con un no. Si ve que el negativo es el positivo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida ahí está, ese para importante, que podáis resistir. Entonces, la cosa más importante de este versículo, que este versículo habla, es la fidelidad de Dios. Miren el versículo y ustedes se van a dar cuenta. No está hablando de nosotros. No, pero pastor, está hablando de que tenemos que podemos vencer la tentación. Está hablando de nosotros, ¿no? Primero, este versículo está hablando de Dios. Si ustedes, fíjense bien el versículo, lean. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero con lo anterior y pero con lo que viene. Y lo pone ahí en el medio, como un eje. Es epicéntrico, dice.
Fiel es Dios. ¿Para qué? Cuando te viene una tentación y que Él no va a permitir que no sea de carácter humano. Y fiel es Dios que dice que no te va a dejar ser tentado más allá de tus propias fuerzas. Pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que también dará juntamente. Más adelante yo creo que les voy a hacer una pregunta teológica, ¿no? Dice, juntamente. Dice que Dios te va a dar la tentación juntamente con la salida. ¿Para cuántos conocen Santiago capítulo 1? Que dice que Dios no tienta a nadie, o sea, ni al inconverso, ni al creyente. Ahora miren lo que dice aquí, sino que dará también juntamente con la, ¿qué dará? Dice, dará juntamente con la tentación la salida. Aparentemente contradictorio, pero no es contradictorio, para que podáis soportar. Entonces nosotros debemos reflejar, ¿verdad? El versículo está dado para que nosotros reflejemos la fidelidad de Dios. Recuerden el contexto, la idolatría. Frente a la idolatría, si yo realmente quiero evitarla, no quiero caer en la idolatría, ¿en qué me tengo que fijar? ¿En el ídolo o en la forma idolátrica? ¿O me tengo que fijar en qué? ¿O en quién? En Dios y en su carácter. Dios es fiel. ¿Por qué yo voy a mirar al ídolo? ¿Por qué yo me voy a hacer un ídolo? ¿Por qué yo me voy a empezar a levantar algo o alguien que tenga mi confianza en vez de que Dios la tenga? Pastor, ¿eso puede pasar? Claro. Y a veces usamos la oración como una forma de idolatría. ¿Cuántos han comprado una casa? Bueno, somos algunos. ¿Verdad que muchos, sin querer queriendo, oramos, Señor, ¿verdad? Señor, que me aprueben el préstamo del banco. Pues dice, pero ¿qué tiene de malo que el Señor nos apruebe el préstamo del banco? Lo malo podría estar en que usted está confiando en que el banco le apruebe. La empresa no va a ser el banco. O sea, sin querer, a veces no oramos por las palabras correctas. ¿Qué tal si la oración fue, Señor, si tú quieres usar a este banco y si tú quieres darme esta casa, entonces pues ábreme o ciérrame la puerta? Para ser más objetivo. Sí, debe ser. Cambia, ¿no? No, pero nosotros somos medios idólatras. Señor, yo quiero esta casa. Yo sé que tú me la quieres dar, ¿no? Yo te la he pedido. La reclamo. ¿No? La reclamo y te esfuerzo el brazo para que tú me la des, ¿no? Así que yo voy a orar, ¿verdad? Con esa insistencia. Peligroso, peligroso. Porque Dios no es más que nosotros. O sea, nosotros no le podemos forzar el brazo a Dios. Eso nos puede hacer pecar. Nos puede hacer caer en idolatría, ¿no? La mejor manera de serle fieles a Dios es no pecar cuando somos tentados. ¿De verdad? Pero yo pensaba que Dios era paciente, misericordioso y perdonador y pues no hay problema, cuando yo peco, Él me perdona. Lo único que tengo que hacer es pedirle perdón. ¿No te suena eso como mercado persa, como muy barato eso? Sinvergüenza. Como muy sinvergüenza, o así como dicen en algunas partes, como conchudito, ¿no? Muy confianzudo con Dios. Espero que no sea mala palabra en algún país de lo que están aquí. ¿Verdad? No ceder a la tentación al estar frente a ella es serle fiel a Dios. ¿Y por qué yo tengo que serle fiel a Dios? Porque Dios es fiel conmigo. ¿Cómo yo sé que es fiel conmigo? Porque estás hablando, estás respirando. ¿Ya? La fidelidad de Dios hace una cosa muy grande por nosotros. Le pone límite a nuestras tentaciones, dice aquí. ¿Sí se fijan lo que dice el verso 13? Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados.
¿Qué es lo que pone el límite a la tentación de Dios? Sí, Dios, pero ¿qué Dios usa para limitar tu tentación? O la del diablo, la del mundo, lo que tú quieras. ¿Qué cosa? La fidelidad de Dios. Oh, cuán grande es tu fidelidad, dice uno de los signos. Deberíamos pensar en eso, ¿no? Oh, la verdad es que si yo hoy día no pequé y no le fallé al Señor como antes, es porque Dios es fiel. No porque yo soy experto en Biblia, no porque yo soy pastor, no porque yo soy un discípulo de Cristo ya que tengo 30 o 40 años. El diablo se ríe de eso y dice, ya, ok, ya me cayó, listo, ya lo hice caer. De hecho, cayó solito y yo acá ni lo toqué. Vamos a ver eso. Por eso es importante que nuestra vida no esté peleando con el diablo, sino debemos estar peleando con nosotros mismos. ¿Dios nos llamó a pelear con el diablo? Yo no encuentro ningún pasaje. De hecho, ni Cristo peleó con el diablo. ¿Qué hizo con el diablo? Le predicó. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa fue toda la discusión. Y dice que el diablo lo abandonó, se fue. Así empezó el ministerio del Señor Jesús. ¿Cuántas peleas con el diablo usted ve a lo largo del Nuevo Testamento? De parte de Jesús. Así donde lo vemos cara a cara peleando. Con el diablo. Ni siquiera en el Getsemaní. La película de Mel Gibson, ¿cómo se llama? Jesucristo. La Pasión. Por ahí no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando está en la agonía Jesús, en la sombra aparece una culebra. No sé si la vieron. La escena está así como media azul, ¿no? Está bonita. Y de repente, ¿no? Entonces, automáticamente tú dices, oh, el diablo estaba ahí, miren, él estaba manejando y estaba detrás de todo esto. En el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no dice nada. Eso fue pura creación de Mel Gibson. Y por último, si el diablo andaba metiendo su cola por ahí, Dios no quiso registrar eso. ¿Por qué? Porque realmente la Biblia dice que quien estaba llevando a Cristo a la cruz ni siquiera fueron los romanos, ni siquiera fueron los judíos, sino que dice, Dios lo entregó a muerte, dice. ¿Quién crucificó a Cristo? Bíblicamente hablando, en primera y última instancia, todo lo demás que está en el medio son instrumentos, pero es Dios. Por eso al diablo no lo vemos. La única vez cuando medio mete la cola es más bien con Pedro, que Jesús le dice, aparte de mí, Satanás. De ahí. ¿Recuerdan ustedes algún otro pasaje? Si lo recuerdan, me consigo $100 por ahí, se los regalo. Sí, porque no tengo, pues. Pero en fe, ¿no? Pero yo sé que no. Ok, como Dios es fiel, basado en su fidelidad, Él no es injusto. Dios no es justo para dejarnos ser tentados más de lo que podemos resistir. Dios en su fidelidad y justicia solo permite que seamos tentados hasta donde podemos resistir. Nos pone ahí un freno, una pared. Ni 1 milímetro más y ni 1 milímetro menos. ¿Qué quiere decir ni 1 milímetro más? Que no voy a ir más allá de lo que realmente yo puedo decir. No. ¿No? El quinto no lo puedo decir. Bueno, entonces Dios no va a ir más para que yo diga un quinto no. Pero tampoco es un poco menos. Dios te deja y te lleva al límite. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. Entonces mucha gente piensa que en el cristianismo, pues yo conozco la Biblia, yo oro, que ya, entonces esta sección como que es más, estoy más libre. Pero ni de aquí para allá, ni de allá para acá, tú tienes tu total victoria a menos que estés totalmente dependiente del Señor. Porque un poquito para allá puedes caer, pero un poquito para acá también te sientes autoconfiado y también puedes caer. No, esta tentación es papaya, esta tentación es zanahoria, esta tentación es fácil para mí, no. Una vez que tú dijiste eso, aunque sea verdad, deshonraste a Dios.
desconociste, ¿qué cosa? La fidelidad. La fidelidad de Dios. Exactamente. Aun cuando te sea fácil. Pero ¿por qué es que ahora te es fácil? Si antes caías redondito y era muy difícil. Es porque Dios es fiel. Él ha trabajado en tu vida, no te ha soltado, te ha edificado, te ha fortalecido. Pero si ahora lo encuentras así como muy fácil, ya estás confiado, ya estás pensando que estás firme. Entonces, esa zona es sumamente peligrosa. Y hay que evitarla, por supuesto. Es interesante, yo voy a decir esto con cuidado, que cuando Dios hizo entrar a su pueblo en la tierra prometida, no echó a todos los enemigos de Israel. ¿De acuerdo? Uno de esos pueblos que quedaron ahí fueron los ¿cómo se dice? Los filisteos. Los filisteos, que le fregaron la vida al pueblo de Israel toda la vida. Y ahí estaban, y hacían la guerra, y que atacaban, y molestaban, y tiraban piedras, y tiraban fuego, y se querían casar con las mujeres judías, y hacían esto, y se robaban esto, y querían hacer 20.000 cosas, no hicieron. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y por qué Dios los dejó? Cuando tú lees Jueces, capítulo 2 y capítulo 3, quiero que lo lean en la casa, se van a dar cuenta que Dios a propósito los deja. ¿Y sabe para qué Dios los deja? Dice ahí, ¿verdad? Creo que el verso 14 o 13 de Jueces dice que para probarlos, para ver si obedecían o no, para ver si eran fieles o no al Señor, para ver si ellos eran idólatras o no. Miren, justamente lo que estamos hablando aquí. ¿Por qué cito esto? Para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Dios podría, una vez que venimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas, Dios podría perfectamente, sin ningún problema, Él es Dios Todopoderoso, pues quitarnos nuestra naturaleza pecaminosa al punto de que el pecado no nos haga ni cosquilla, somos invencibles e inmortales, no nos vamos a inmutar absolutamente por ningún pecado, por ninguna maldad, por ninguna tentación, y vamos a caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo como que sin nada. Sería ideal, ¿verdad? Pero eso va a pasar solamente cuando estemos ahí arriba, en el cielo. Pero aquí en la tierra, ¿qué Dios nos ha dejado? Nos ha dejado a los filisteos. Nuestra propia carne. ¿No? Y de todos los otros nombres, dejó como 4 o 5 pueblos más o menos así para que le fregaran la paciencia. ¿Pero para qué? ¿Porque Dios es malo? No, la Biblia dice que Dios es fiel. Pero también Él está queriendo saber si todo lo que Él te ha dado, tú lo vas a usar en la manera correcta. Y te vas a ocupar y te vas a ejercitar en la dependencia y la fidelidad del Señor, obedeciendo, no siendo idólatra, peleando tu buena batalla. Esa es tu buena batalla, la batalla de la fe. No es la batalla de la fe de andar conquistando reinos por aquí y por allá. Por eso es el real toro espiritual, repito. No, nuestro trabajo está aquí, hermano. ¿Ya? ¿Para qué? Para mostrar a Cristo, para mostrar la fidelidad, para mostrar la obra de Dios en nuestra vida. Dios nos deja ciertas batallas para que mostremos y ejercitemos nuestra fidelidad y obediencia a Él, como lo hizo con el pueblo de Israel. De verdad, esa es nuestra oportunidad. Ahora, ¿nos daríamos nosotros cuenta de que el Espíritu de Dios nos fortalece, nos consuela, nos enseña, nos guía, pues si nunca somos tentados? ¿Si nunca pasamos por una prueba? ¿Si todo es color de rosa? Por supuesto que no. Créame, no maduraríamos. No apreciaríamos todo lo que Dios nos da, si aún así no lo apreciamos. Nos cuesta. ¿Ah? Pero por eso Dios nos deja un poquito de campo de batalla para que nos mantengamos firmes. No para que estemos pendientes de la batalla y eso sea nuestro tema. No. Pero eso es para mantenernos como... Usted no va todos los días y a cada rato al gimnasio. Usted no vive en el gimnasio. Bueno, hay algunos que viven en el gimnasio, ¿no? Pero usted va de vez en cuando al gimnasio. Necesita ir al gimnasio. Por lo menos hacer ejercicio, aunque sea caminando en la calle. Bueno, pues exactamente esto es lo que pasa en la vida diaria a otro nivel.
¿Ustedes no creen que sería mucho más fácil que tuviéramos siempre el poder para ganar, sin falta, sin pelea, sin limitación, todas las tentaciones habidas y por haber? Ideal. Que fuéramos una especie de super seres espirituales que hasta el diablo nos tuviera miedo. Me encantaría. Que no, llegué. Y el diablo, rapidito sale corriendo. Un pastor decía de la iglesia del Señor, el primero que llega a la iglesia es el diablo. No usted, que llegó 15, 20 minutos antes. El diablo llegó primero. Ahora, eso es una ilustración, por supuesto, no es algo literal, porque el diablo no puede estar en todas las iglesias al mismo tiempo, porque él no es omnipresente, él no es Dios. Pero es una manera de decir, no te confíes, otra vez. ¿Por qué todavía somos y seremos tentados? Respuesta número 1, anótenla si quieres. Porque estamos en este cuerpo de carne. La Biblia dice que cuando uno de sus santos muere, dice, descansa de sus obras. Cuando vamos al cielo, dice, descansa de sus obras. Aquí estamos en una pelea. Estamos batallando. Las cuales dice, siguen con Él. Están con el Señor. Segunda respuesta. La primera, ¿cuál fue? Estamos en este cuerpo de carne. La segunda es, de acuerdo con el contexto, es una manera de mostrar fidelidad a la justicia de Dios en nosotros, hacernos crecer y madurar y fortalecernos en nuestra fe y carácter como hijos de Dios, del Dios Altísimo. O sea, la batalla es para pelearla, la batalla no es para mirarla. No es lo mismo ver los toros desde la barrera, como se dice, que estar en el ruedo. Estamos en el ruedo, hermano. Mientras estemos en este mundo y en esta carne, estamos en el ruedo. Y ahí es donde hay que serle fiel, ¿no? Tercera respuesta. Es para probar nuestra fidelidad y obediencia al Señor. Ayudarnos, repito, a ejercer nuestra fe, obediencia, para fortalecerla, ¿verdad?, en el Señor. Y cuarta respuesta. Para que entendamos la naturaleza de la tentación. Esto es muy importante. Está aquí en el versículo. Para que entendamos la naturaleza de la tentación. Ahora una pregunta con trampa. ¿La tentación es de tipo espiritual, animal, carnal, mundana, pagana, diabólica? ¿Qué? ¿De dónde viene la tentación? La respuesta más cercana es de todo lo anterior. Pero el texto dice otra cosa. Lean bien el texto. Otra vez, lean el verso 13, por favor. No, según el versículo 13 viene de Dios. No, es humana. No, ahí hay un asunto de castellano. En castellano suena como eso, por eso lo dije al Es principio. humana. Es Humana de humana, la carne. es humana, es de naturaleza humana. La tentación es de naturaleza humana. Cuando el diablo tienta a Adán y a Eva, ¿le trajo algo especial? ¿O qué fue lo que le dijo? ¿Cómo le tentó? ¿A qué apeló? ¿Se acuerdan? Hablamos de la sabiduría. Sí, sí, pero... Igualar, porque o sea, vas a ser como Dios, Sí, vas claro. a igualarte, vas a ver lo que ve Dios. Vas a tener una Ah, supuesta libertad que no tiene. Exacto. ¿Verdad? Le dice que miraran. Les dijo que miraran. ¿Verdad? Apeló a eso primero, ¿no? A los sentidos, ¿no? Si ustedes hacen un análisis de Génesis capítulo 3, ustedes van a ver que lo primero que hay son los sentidos los que fueron tocados, ¿no? No dice qué fruta, pero le mostró una fruta y ya le enganchó ahí. Dice que era fruto, ¿qué cosa? Agradable a los ojos. A los ojos. Marketing. Exacto, y es exactamente lo que está pasando ahora. Por eso en marketing ya se sabe, y esto no es nuevo, es viejo, ya tiene como 20 años. Se sabe que los mensajes son subliminales por medio de los colores, ¿verdad? Por medio de los sonidos, por medio de las figuras,
y que están transmitiendo información directa a tu cerebro para que compres, para que vendas, para que desees. Es impresionante y uno no se da cuenta. Ok, un pasaje para esto. Cuando hablamos de nuestras tentaciones, hermanos, sí, estamos hablando de que es de naturaleza humana. No es de naturaleza celestial o espiritual. No es algo que solo los ángeles podrían manejar. No. Esto es el problema con la tentación es con nosotros. A los ángeles ya cayeron y ya pues no hay un pasaje que diga que hay más ángeles que se están revelando. No, ya se revelaron todos los que tienen que revelarse y ya fueron fieles todos los que tienen que ser fieles. Pero los que están cayendo, ¿quiénes son? Nosotros somos los que estamos cayendo. ¿No? Es a este nivel es donde está la primer batalla. Sí, hay una batalla en la cual nos nombra Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne. Entonces, si no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿por qué tenemos que batallar contra nosotros mismos? ¿Por qué Santiago capítulo 1, 12 al 15 dice que es de naturaleza humana nuestra tentación? No dice que es contra principado. O sea, no es un demonio que está a cargo de cierta región y otra principalidad que está a cargo de otro pueblito, los que me vienen a mí a hacer tentar, ¿no? Aquí, Santiago capítulo 1 dice que yo soy tentado de mí mismo. Leamos, porque me está poniendo cara así como que, ¿dónde está eso? Santiago capítulo 1, versos 2 y 15. Nos queda un minuto, hermano, vamos a tener que dejarlo ahí. Bueno, lo dejamos ahí, el próximo miércoles seguimos con la novela. No, ¿cómo es? El episodio. Episodio 1 del... ¿Qué season? Este es el primer season. Primer season de Copyright. Exacto. Mira, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Aquí te está animando, ¿no? Santiago 1:12. 1:12, del 12 al 15, de Santiago capítulo 1. Entonces, que Dios ha prometido a los que le aman. En otras palabras, aquí mira lo que nos dice. Te voy a regalar una corona, ¿no? Porque tú me amas. Pero en base a eso, en base a mi fidelidad, lo que ya vimos anteriormente, y en base a mi amor, tú puedes vencer la tentación y estás llamado a vencerla. No te confundas con otros cuentos, ¿verdad?, que están diciendo alrededor de él. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal. Entonces, cuando dice el verso 13, es interesante porque aquí es el verso 13 y el otro también es el verso 13 de 1 Corintios 10. Cuando dice que Dios dará juntamente con la tentación la salida, no se refiere que Dios está dando la tentación, sino que cuando viene tu tentación, en ese momento Dios pone un equilibrio y Él trae y pone juntamente algo. Claro, o Dios lo permite, ¿verdad? Pero Él trae, al mismo tiempo que estás tú siendo tentado, Él trae, no la tentación, porque la tentación, según esto, viene de ti, ni siquiera del diablo, mira. Él trae, ¿qué cosa? La salida. Y esas dos cosas van juntas. Pero da la impresión de que dijera que Dios es el que trae la tentación. No, eso no dice el texto, ¿no? En castellano casi suena así, pero no, porque si no estaríamos en contradicción de la palabra del Señor, ¿no? Entonces, cuando alguno es tentado, no diga, aquí nos dice que no diga, no interprete ese versículo, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, más claro que eso. Ni él, aquí viene la última palabra, ni Él tienta a nadie. ¿Ya? Él pudiera hacerlo, pero Él no es el diablo, ni va a jugar el papel del diablo, pero por ser Dios soberano, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero Él tiene una ética y Él tiene una moral. Él tiene un sentido de justicia y deja que las cosas vayan pasando y Él las va controlando como pasan, nada más. Luego dice aquí, verso 14, aquí está la clave.
aquí este versículo usted le puede titular La naturaleza humana de la tentación. Eso puede, si quieren escribir un libro. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Entonces, de su, tírele un círculo. Propia, tírele otro círculo. Parece redundancia, ¿no? Pero es reafirmación, conexión de una frase o de una palabra con la otra. Concupiscencia. Ahora, la concupiscencia, ¿de dónde viene? Sí, claro, le podemos echar la culpa al diablo. No, pero la concupiscencia es de uno. No, que el diablo me la puso. Sí, pero es tuya. No, que el diablo me la hizo crecer. Sí, pero es tuya. ¿Eh? Sí. Y dice aquí, es atraído y seducido. En otras palabras, nosotros mismos nos hacemos la trampa, lo que está diciendo el texto. Esa es la verdadera batalla que nosotros tenemos que tener claro, mis queridos hermanos. Eso de andar peleando con demonios por aquí y por allá y tratar de andar echándolo al hato de puercos y al mar y en el bosque y por allá en la montaña, eso no es bíblico. No, pero Jesús lo hizo, sí, pero ¿cuántas veces lo hizo? Y dijo que teníamos que hacerlo así. No, pero es que Él nos dio ejemplo para hacerlo. No, dice ahí que fue un ejemplo para que nosotros lo hiciéramos así. Fue algo exclusivo, tanto así que los demonios le piden permiso a Jesús para hacer algo que normalmente no era lo común. Y Jesús le dio permiso para que fueran y ocuparan el cuerpo de los cerdos, chanchos, puercos, cochinitos, lo que sea, y cayeron toditos por el abismo, ¿no? Entonces dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, aquí están los elementos humanos de la tentación. Algunas verdades. Número 1, ¿podemos ser tentados aún cuando somos cristianos? Sí. 2, ¿somos tentados por el mal aún siendo cristianos? Sí. La concupiscencia de cada uno es el factor de enlace. Es el factor de enlace. Es por ahí por donde se nos mete el virus. Y con el cual se es atrapado o uno se deja atrapar. Es las dos cosas. Tu concupiscencia te atrapa en contra de tu propia voluntad o tú con tu voluntad te dejas atrapar por ella. ¿Eso quiere decir que me va a ganar siempre? No. Lo que estás aquí explicándote es cómo tú le puedes ganar siempre a eso que está dentro de ti. Eso aquello que te atrae o aquello que tú por más que te cuidas, te tropiezas con eso. Pero la idea aquí es darnos el recurso para no caer, porque dice, juntamente con la tentación que Dios permite, viene ¿qué cosa? Algo que Él envía. Algo que Él envía. Esa es su... Ahí vienen los bomberos, ahí viene la policía, ahí viene el ejército a ayudarnos, vamos a decir así. Y lo pone en nosotros la salida. Nadie puede decir, pequé y me ganó porque me ganó. O te dejaste ganar o no quisiste ganar, punto. No quisiste lo suficientemente ganar por amor al Señor y para exaltar su fidelidad. Bueno, hasta ahí lo dejamos. La palabra atraído, porque dice que de su concupiscencia uno es atraído y seducido. Solamente. Atraído es como se usaba para cazar animales. ¿Cómo se usa para cazar los animales? Tú pones una trampa y dentro de la trampa un cebo. Y eso es lo que nosotros no vemos, pero esa es la tentación. Cuando nosotros estamos siendo atraídos, eso es lo que tenemos que ver. Nos quieren cazar como un animal. Están apelando a nuestros instintos para jalarnos. Y esa es nuestra batalla. ¡No! Yo soy de Cristo, soy nueva criatura.
tengo la palabra de Dios, tengo el Espíritu Santo y tengo la salida para decirle no. La otra palabra es seducido. Seducido es como, es la palabra o la idea, en la práctica es cuando tú tienes una caña de pescar, ¿verdad? Y le pones en el ganchito abajo, tú le pones en el anzuelo, le pones un cebo también, la carnada. Entonces, los que saben un poco de pesca, ¿verdad? Realmente ponen una carnada viva. A mí me llamó la atención que la otra vez fuimos con mi esposa a un muelle y habían unos que tenían unas cositas brillositas y unas cosas bien bonitas y que se mueven aquí y allá. Pero yo me di cuenta que los que pescaban eran los que ponían los gusanitos, los pescaditos chiquititos que estaban medio vivos. Eso era como mejor. Ahí hay un mensaje. ¿Sí ves? Y eso es exactamente lo que pasa con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestros apetitos pasionales, con cualquier cosa que pudiera ser pecaminosa, que no está totalmente bajo el control del Señor. ¿Y cuándo entonces estará completamente bajo el control del Señor? Solamente cuando estemos con Cristo, allá en el cielo. Mientras estamos aquí en la tierra, seguimos en la batalla. Y estamos destinados a mayormente ganar, ir de victoria en victoria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Que vamos a fallar, que vamos a pecar, que muchas veces nuestro propio pecado nos va a hacer... Sí, claro. Pero no por eso vas a perder tu salvación. Para eso está la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Él es nuestro abogado. Y Él sabe que hemos sido salvados. Y esa salvación no va a ser nunca quitada. Pero sí podemos reconocer nuestro pecado y Él nos puede perdonar. Una vez que reconocemos nuestro pecado, el siguiente pecado va perdiendo. Si aprendiéramos eso, hermano. Una vez que tú reconoces tu pecado, el de ahora o el de ayer, ¿verdad? Y el que va a venir mañana, el que viene pasado mañana, va más débil, va cada vez más débil. Pero no hay que descuidarse. No hay que descuidarse. Porque nosotros siempre nos hacemos trampa. Mientras estemos en este cuerpo, siempre nos hacemos trampa. Alguien dijo que la conciencia del borracho puede estar muy emborrachada y adormecida, pero aprendió a nadar. Así de tramposos somos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendícela y prospera en nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a no caer en tentación. Ayúdanos a honrar tu fidelidad y ayúdanos, Señor, a ver esa salida que siempre tú das. Ayúdanos a enfocarnos en esa salida, oh Dios, para, por amor de tu nombre, darte gloria en todo, aún frente a la tentación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ahora sí, buenas noches.